Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos sean nuevamente a este seminario semanal, donde nos damos a la tarea de estudiar y reflexionar acerca de las próximas lecturas que estaremos recibiendo en la palabra de Dios de la próxima misa dominical. Todo con el fin de llevar el corazón más dispuesto para que ese mensaje, sea la semillita que podamos permitir que germine en nuestras vidas y dar mucho fruto. Así que te doy la bienvenida y te comento que cuando estaba buscando la imagen alusiva al mensaje de esta semana, pues era inevitable poner a ese corazón que más nos ha amado, a ese que nos ha perdonado más, que es el Sacratísimo Corazón de nuestro Señor Jesucristo. Así que es la imagen viva del mensaje que se nos pretende dar, que nos quiere dar Dios en su palabra esta semana, la misericordia y el perdón. ¿Qué es la misericordia? Pues es sentir deseo de aliviar el sufrimiento del otro. Y eso es lo que ha hecho Dios, lo que hace constantemente con nosotros. Quiero preguntarte, ¿cuál es tu mayor dolor en este momento? ¿Que seguirías sufriendo si supieras que eres amado y sostenido con amor incondicional? Si tu corazón está lleno de penas porque has caído una y otra vez o tropezado con la misma piedra, o crees que es indigno de ser amado, ¿qué sentirías o pensarías si te dijera que hay alguien que no se sorprende por tu más grande error? Es más, ya se le olvidó. Alguien que no se cansa de perdonarte, alguien que no se impacienta contigo por más culpa que sientas y por más veces que hayas caído, pues ese alguien es Dios. Así te ama Dios, a ti que eres polvo. Pues Él lo tiene muy presente, Él conoce tu naturaleza débil y frágil. Él sabe que somos como la hierba, que es nueva por la mañana pero se marchita por la tarde, y por eso nos ofrece su amistad personal, y permanentemente nos lo demuestra a cada momento. Basta con ver la creación, basta con agradecer y darte cuenta de las bendiciones que nos derrama a diario, y por supuesto, entender su palabra. ¿No te parece que si Dios hubiera querido unos robots o títeres nos hubiera creado así? Sin embargo, desde el principio de la creación, a diferencia de las demás criaturas, Dios nos dotó de inteligencia y de voluntad, pero sobre todo de libertad. ¿Para qué? Para hacernos partícipes de su obra creadora. Nos hizo socios, co-creadores de su proyecto. Y como sabrás, en su divina pedagogía no nos da lo que le pedimos, nos da lo que necesitamos. ¿Sí o no? Cuando le pedimos paz, no nos la da directamente, nos da las situaciones que nos ayudan a madurar para merecerla. Cuando le pedimos amor y comprensión, no nos lo da fácil, nos brinda las oportunidades para que practiquemos nuestra capacidad de amar. ¿Por qué? Porque quiere que crezcamos y maduremos en Él. No es cosa fácil, pero es el maravilloso misterio de su ser divino y amoroso, que supera toda nuestra humana comprensión. Así que, bienvenidos. Comencemos. Te recuerdo que llevamos un orden. En este seminario meditamos primero, revisamos primero los documentos que nos hablan sobre la primera lectura. A continuación, vemos el Evangelio por la estrecha relación que llevan en su mensaje. Luego la segunda lectura, posteriormente el Salmo y luego finalizamos con dos secciones muy enriquecedoras. Una es un mensaje que da a los sacerdotes Nuestra Santísima Madre la Virgen María y otra es de las virtudes y los vicios de Concepción Cabrera. Pero primero lo más importante, invoquemos al Espíritu Santo para que disponga nuestros corazones para recibir esa semillita de la palabra y dé mucho fruto en nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, cólmanos con los dones del conocimiento y la sabiduría. Fortalécenos, te lo pedimos con la gracia celestial, para que podamos grabar en nuestra mente, atesorar en nuestro corazón y practicar en nuestras obras todas las enseñanzas de tu santo libro que nos conducen a la salvación. Amén. A continuación, te invito a que busques las lecturas que aquí se indican en tu Biblia para que te sea más fácil seguir la lectura. Aquí, a continuación, comenzamos y invocamos y nos ponemos
en la presencia del Señor, tal y como le dijo. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Primera lectura, tomada el primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 7 al 9, 12 al 13 y 22 al 23. David y Abisai llegaron de noche mientras Saúl estaba acostado, durmiendo en el centro del campamento. Su lanza estaba clavada en tierra a su cabecera y la tropa estaban acostados alrededor de él. Saúl perdonado otra vez por David. Abisai dijo a David, Dios ha puesto hoy a tu enemigo en tus manos. Déjame clavarlo en tierra con la lanza, de una sola vez. No tendré que repetir el golpe. Pero David replicó a Abisai, no, no lo mates. ¿Quién podría atentar impunemente contra el ungido del Señor? David tomó la lanza y el jarro de agua que estaban en la cabecera de Saúl y se fueron. Nadie vio ni se dio cuenta de nada, ni se despertó nadie, porque estaban todos dormidos. Un profundo sueño enviado por el Señor había caído sobre ellos. Luego David cruzó al otro lado y se puso en la cima del monte, a lo lejos, de manera que había un gran espacio entre ellos. David respondió diciendo, aquí está la lanza del rey, que cruce uno de los muchachos y la recoja. El Señor le pagará a cada uno según su justicia y su lealtad. Porque hoy el Señor te entregó en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora pasamos a ver qué nos dice el Evangelio. Según el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 27 al 38. El amor a los enemigos. Pero yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Dale el todo al que, dale a todo el que te pida, y al que tome lo tuyo no se lo reclame. Hagan por los demás lo que quieran que los hombres hagan por ustedes. Si aman a aquellos que los aman, ¿qué tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien a aquellos que se lo hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso lo hacen también los pecadores. Y si prestan a aquellos a quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos lo mismo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y los malos. Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante. Porque la medida con que ustedes midan, también se usará para ustedes. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. A continuación, pasamos a la segunda lectura, tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, 45 al 5. Esto es lo que dice la Escritura. El primer hombre, Adán, fue creado como un ser viviente, el último Adán. En cambio, es un ser espiritual que da la vida. Pero no existió primero lo espiritual, sino lo puramente natural. Lo espiritual viene después. El primer hombre procede de la tierra y es terrenal, pero el segundo hombre procede del cielo. Los hombres terrenales serán como el hombre terrenal y los celestiales como el celestial. De la misma manera que hemos sido revestidos de la imagen del hombre terrenal, también lo seremos de la imagen del hombre celestial. Les aseguro, hermanos, que lo puramente humano no puede tener parte en el reino de Dios, ni la corrupción puede heredar lo que es incorruptible. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y ahora vamos a ver qué nos dice el Salmo 101. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides sus beneficios.
El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus dolencias, rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. Él colma tu vida de bienes y tu juventud se renueva como el águila. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. No acusa de manera inapelable, ni guarda rencor eternamente. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso. Como un padre cariñoso con sus hijos, así es cariñoso el Señor con sus fieles. Él conoce de qué estamos hechos, sabe muy bien que no somos más que polvo. El Señor es compasivo y misericordioso. Los días del hombre son como la hierba. Él florece como las flores del campo. Las roza el viento y ya no existen más, ni el sitio donde estaban las verá otra vez. El Señor es compasivo y misericordioso. Pero el amor del Señor permanece para siempre, y su justicia llega hasta los hijos y los nietos de los que lo temen y observan su alianza, de los que le recuerdan sus preceptos y los cumplen. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendigan al Señor todos sus ejércitos, sus servidores, los que cumplen su voluntad. Bendíganlo todas sus obras en todos los lugares donde ejerce su dominio. Bendice al Señor, alma mía. El Señor es compasivo y misericordioso. Y a continuación veamos qué nos dice la nueva guía de la Asamblea Cristiana respecto de la primera lectura. David ha abandonado la corte de Saúl y se ha convertido en jefe de banda. Al país le falta todavía unidad y el gobierno central es todavía demasiado débil como para tener a raíz a esas tropas armadas de mercenarios que circulan por el país. En la psicología del jefe de banda se da frecuentemente un espíritu caballeresco que le sitúa muy por encima de la mentalidad de sus soldados, que con alta frecuencia no son más que viles oportunistas o repugnantes traidores. Parece que esa característica no les pasó desapercibida a los biógrafos de David. En aquella época, perdonar a su enemigo no era necesariamente un gesto caritativo o un acto de perdón y podía significar simplemente que el héroe estaba tan seguro de su fuerza que podía permitirse dar la impresión de debilidad y de falta de organización. Pero David está ciertamente por encima de esa contingencia, puesto que el móvil de su perdón está en Dios. Prepara así la motivación teológica que los cristianos imprimirán a su. Es que Dios no está tan solo presente allí donde hay virtud cumplida y amor perfecto. Se encuentra ya allí donde todavía no hay más que cimientos de amor y preámbulo de la fe. La actitud del biógrafo de David es muy benévola. Descubre en su héroe una actitud que Dios puede transfigurar y llevar a la perfección. Ahora veamos qué nos dice el comentario bíblico de San Jerónimo respecto a la primera lectura. Este pasaje es indudablemente un duplicado del capítulo 24. Se muestra respeto aquí hacia el ungido del Señor. Llevarse la lanza del rey supuso una acción excepcionalmente atrevida, posiblemente única, porque según la mentalidad del Antiguo Testamento sobre los seguidores de Saúl había caído un profundo sueño de parte del Señor. David interpreta su destierro de Israel como una separación de Yahweh, lo que equivale a servir a dioses ajenos. Recuerda este Ruth, Naaman, etc. Y ahora veamos qué nos dice sobre el Evangelio en la nueva guía de la Asamblea Cristiana. El amor lleva en él mismo su propia sacralización, no tiene por qué sacar de los valores sagrados preestablecidos lo que puede ser por él mismo. Dios no está en la familia, ni en la raza, ni en la nación, está únicamente en el acto de amor, como nos lo recuerda Mateo 5, versículo 48 y Lucas 6, versículo 36. Recuerda, si quieres un estudio y una meditación más profunda, te invito a poner pausa para que vayas a checar estos pasajes y enriquezcas esta meditación. Es lo que dice el Evangelio, hablando de imitación de Dios en el mismo acto de amar, por encima de las comunidades naturales y sagradas en las que vivimos. Hoy se hablaría más bien de comunión que de imitación, pero la idea es la misma. Si Dios existe, es el mismo acto de amar el que puede ser el acceso y el camino, y no la calidad sagrada del objeto amado. ¿Qué nos dice el comentario bíblico de San Jerónimo respecto al Evangelio? Pues los seguidores de Jesús deberán amar a los demás hasta un grado heroico, pues deben manifestar la vida de Dios en medio de la humanidad.
En Mateo, la expresión al que te pega en la mejilla se ve más claro que Jesús alude a una acción legal o verbal más que a los golpes físicos. En Palestina, el manto utilizado para dormir al aire libre es mucho más importante que la túnica, como podemos corroborar en Deuteronomio 24, versículo 10 al 13, y en Ruth 3, versículo 9. El versículo 31 contiene la regla de oro, misma que aparece en forma negativa en Tobías 4, versículo 15. Jesús da a sus seguidores el supremo ejemplo de su observancia y espera de ellos la misma caridad heroica. En el Antiguo Testamento, la misericordia se atribuye a Dios, rara vez a los hombres, mientras que la perfección es un objetivo que debe de tratar de conseguir el hombre. Ahora revisemos el comentario del Evangelio según San Lucas. Ya no hay razón para presentar la enseñanza de Jesús bajo la forma de antítesis a una ley judía que careció para los destinatarios del tercer Evangelio de la importancia que tenía para los del primero, con Mateo. Por tanto, solo retiene la doctrina de Jesús. Solo retendrá lo concerniente al amor a los enemigos, precepto que recuerda al principio de su desarrollo, en el capítulo 6, versículo 27. La sentencia sobre la prohibición de juzgar, que viene en el versículo 37, es desarrollada en dos preceptos negativos: no juzguéis, no condenéis, y en otros dos preceptos positivos: perdonad y dad, según nos dice el comentario bíblico de San Jerónimo. Y de la Herdes nos dice que la regla áurea introducida en este contexto por San Lucas debe servir seguramente como resumen de lo que precede. Se debe actuar exactamente de la misma manera en que se quisiera que los demás procedieran frente a uno mismo. En lugar de una ordenación jurídica estricta, debe entrar la surgida del amor como fundamento de la vida en sociedad. La misericordia que hay que mostrar con el prójimo tiene que hacer abstracción de sus merecimientos, así como la misericordia de Dios surge solo de su bondad esencial. Y pasamos ahora a la segunda lectura. ¿Qué nos dice la nueva guía de la Asamblea Cristiana? El apóstol distingue la humanidad antes de Cristo de la humanidad después de Cristo. El primer hombre tiene como principio vital su alma, psique o nefesh, pero este no puede llevar al hombre a la resurrección corporal, la carne y la sangre del versículo 5. El último nuevo hombre, por el contrario, recibe un principio vital suplementario, el espíritu, que le permite espiritualizar su cuerpo y esperar en la resurrección. Este principio vital es un don gratuito. De hecho, esta espiritualización del cuerpo comienza en esta vida y desemboca en la resurrección y la incorruptibilidad. No implica para San Pablo la noción de inmaterialidad. El Espíritu de Dios está ciertamente por encima de la materia, es luz y santidad. Pero San Pablo no la define desde un plano filosófico, sino desde el plano religioso. El cuerpo humano no es, pues, incompatible con el espíritu, sino más bien al contrario. Es capaz de participar en las cualidades religiosas que ponen de manifiesto desde aquí abajo el don de la vida divina. Una concepción así no es posible sino en la fe en la resurrección de Cristo, salido de la tumba, hecho espiritual vivificante, pero sin haber aniquilado su cuerpo natural. El cuerpo de Cristo resucitado goza de prerrogativas del Espíritu porque participa totalmente en cuanto cuerpo de vida divina. En la Eucaristía se nos concede comulgar con ese cuerpo espiritual para darnos parte en el Espíritu, a la medida de los límites de la vida corporal actual, pero en prenda de los privilegios que nos procura la resurrección futura. Ahora veamos qué nos dice el comentario bíblico de San Jerónimo respecto de la segunda lectura. En Génesis 2, versículo 7, se dice que Dios hizo a un ser viviente, así que la nueva cabeza de la humanidad. Cristo se hizo en su resurrección espíritu vivificante que envía al Espíritu Santo y hace a los hombres partícipes de su vida resucitada y gloriosa. En el versículo 46 es posible que Pablo tenga en su mente y rechace la interpretación helenístico judía de los relatos de la creación del hombre que veían en Génesis 1:27, la creación del hombre ideal, y en Génesis 2:7, la creación del hombre terreno, Adán pecador y padre de la humanidad. Según esta interpretación filónica, el hombre perfecto ideal sería anterior al terreno, pero Pablo insiste en que la verdad está en lo contrario. Primero vino Adán, formado de la tierra, y mucho después vino la segunda cabeza de la humanidad, el Cristo resucitado y glorificado. El género humano heredó del primer Adán un cuerpo mortal y corruptible del hombre celeste.
Cristo glorificado, los bautizados heredan su vida y su gloria. Actualmente participan de la vida del Señor resucitado por la acción del Espíritu que mora en ellos y que fue enviado por él. Ahora veamos lo que nos dice de la Laerde respecto de la segunda lectura. Aquí se pone de relieve que los cristianos empiezan a formar parte de la línea y descendencia del primer Adán. Al igual que el progenitor, han sido también creados sus descendientes, que presentan una imagen fiel de Adán, pero ahora han sido configurados a Cristo por el bautismo de un modo invisible, más con la esperanza de una revelación esplendente el día de la consumación de todas las cosas. Ahora veamos qué nos dice el Salterio de Monseñor Straubinger sobre este maravilloso Salmo 102. En este salmo es el cántico de las misericordias del Señor. Hemos de leerlo con frecuencia, como un baño de divina frescura que restaura por entero la confianza de nuestra fe, acribillada cada día por los dardos del maligno impostor, que reina en todas partes, como que es el príncipe de este mundo. Confiesa el rey profeta sus propias culpas y las de su pueblo, para hacer resaltar la infinita bondad del Padre que está en los cielos. Como dista al oriente del ocaso, es decir, que esa misericordia con que Él nos mira no es solamente para compadecerse de nuestras penas, sino también de nuestras culpas y caídas, para no sorprenderse de ellas, ni impacientarse, ni cansarse de perdonarnos, pues sabe que somos polvo y lo tiene muy presente. El que esto cree de veras vivirá en una amistad íntima y amorosa con Él, que no podrá ser interrumpida por nuestras miserias, pues aún en las eventuales caídas no dudará en volver a cada instante a esta amistad. Según el perdón, y con ello lejos de apagarse el amor, crecerá, pues ama más el que ha sido más perdonado. Grabemos para siempre en nuestro corazón esta dulcísima verdad, que debería estar escrita en todas las paredes, porque la confusión del ánimo en el pecado es la mayor arma del diablo para hacerlo dudar del perdón y mantenerlo así alejado de Dios. En tanto que con la admiración de su misericordia que aquí se nos inculca, crecerá también en nosotros el deseo de agradecer con nuestra alabanza a ese Padre por medio de su Hijo y hermano nuestro Jesús, por quien recibe Él todo honor y gloria en la unidad de amor que es el Espíritu Santo. Esta es la suprema revelación de Jesucristo. Dios nos ama porque es Padre y como un Padre. Y podemos confrontarlo con el Salmo 17, versículo 20, pasaje cuya paternidad nadie discuta de Dios. El que esto cree, entiende todo. Confróntalo con la nota al Salmo 77, versículo 37. Este es el misterio de nuestra fe. Cristo vino a revelarnos que Dios nos ama porque es Padre y como un Padre, que siempre nos recibirá a pesar de nuestras caídas. El que esto cree, lo entiende todo. Y a continuación veamos qué nos dice en su mensaje a los sacerdotes, sus hijos predilectos, nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Quiero que caminéis juntos hacia mí, porque soy la madre de todos. Por eso quiero formaros unidos en la oración, en la penitencia, en vuestro recíproco amor. Es necesario dar testimonio de caridad eclesial, que a todos os una en la perfección del amor, para contraatacar la táctica de división y aislamiento utilizada por mi adversario. Venid todos a mí, recorriendo la difícil senda de vuestro tiempo, orando juntos, no aislados y divididos, sino en procesión, robusteciendo al débil, dando la mano al que se detiene. Venid a mí, porque deseo conduciros todos unidos a mí, presente en la Eucaristía. ¿Qué virtud debemos pedir? El perdón. El perdón es una producción de amor divino que obliga al alma a olvidar los agravios recibidos y aún más a no manifestarse ofendido. El perdón no es otra cosa que la caridad del prójimo perfecta y consiste en que las gracias que pudieran recibir las dona y ruega que pasen al mundo. Estas almas que tal hacen son felices porque Dios perdona al que perdona. Virtud que debemos pedir perdón. Esta virtud es sobrenatural, pero necesita de la cooperación del hombre. Entre la multitud de frutos que reporta está el de la paz. Cuando el alma olvida y perdona, tiene la fortaleza de vencer a la justicia. ¿Qué vicio debemos desterrar? El rencor. El rencor es hijo de Satanás y hermano de la venganza. Ambos son inseparables. Pecado de fatales consecuencias y terribles daños es el rencor.
Yo soy el Dios del perdón y el Dios de la misericordia. Odio y detesto y aborrezco el corazón rencoroso. Frutos del fruto precioso de la cruz son el perdón, la caridad, la paciencia y la humildad. El alma rencorosa es soberbia, colérica y vengativa, y su remedio está en la contrición, en la humildad y en la crucifixión. Y es así como hemos llegado una vez más a terminar con nuestro estudio y meditación del mensaje que nos quería dirigir nuestro Señor este domingo. ¿Qué te ha parecido? Ha sido una revelación hermosa darnos cuenta de que Dios está siempre para nosotros. Te invito a abrirle las puertas y a seguir creciendo en los frutos que puedes dar en tu vida a través de este maravilloso estudio de su palabra. Muchas gracias por tu atención. A nombre de todos mis compañeros en el Colegio Bíblico Apostólico, te deseo que tengas una bendecida semana y te invito a que compartas este estudio para que Jesús sea amado por todos los corazones. Gracias.